pues, de por qué le tenemos miedo a la redacción o esta aversión, es porque hay una falta de metodología para estructurar los textos. Así como en ingeniería existen diferentes estrategias para calcular, por ejemplo, una ecuación, lo mismo sucede con la redacción. Hay diferentes metodologías, diferentes modelos, diferentes enfoques para redactar. Desafortunadamente, muchas veces, pues, no se explican de esta manera, sin embargo, es muy útil recordar que todo tiene una estructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símil que hay entre la ingeniería y la lengua? Bueno, pues que las dos son estructuras, no todo parte de un proceso estructurado. Por eso es que a mí me gusta tanto la parte de la lingüística combinada, bueno, con este tipo de enfoques hacia profesiones como las suyas, que es la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Y finalmente, otra razón por la cual hay esta versión es la dificultad para organizar las ideas. Esto es muy común, es parte de un proceso natural de escritura y se va aprendiendo con la práctica. Es decir, muchas veces queremos decir mucho y a la vez no decimos nada porque no sabemos jerarquizar nuestros argumentos, no sabemos identificar cuál es el argumento principal, cuál es un ejemplo, cuál es una antítesis de lo que estoy diciendo, etcétera. Entonces, bueno, como por algo hay que iniciar el día de hoy, nos vamos a enfocar en de estos elementos que les presento en tres aspectos que son los que están subrayados. Miedo a enfrentarse al hoja en blanco, ausencia de la metodología y la dificultad para organizar las ideas, todo esto a través de los argumentos. Bien, pues para ir calentando motores, les pongo aquí una frase que quienes sean de la Facultad de Química, bueno, pues este científico francés Antoine Lavoisier lo que nos dice es esto. Es imposible disociar el lenguaje de la ciencia o la ciencia del lenguaje, porque todas las ciencias necesitan tres cosas: la secuencia de hechos en que se basan, los conceptos abstractos para denominarlos y las palabras para expresar estos. Hechos, conceptos y palabras muestran y reflejan una misma realidad, ¿no? Quise traer a esta presentación esta frase de Antoine Lavoisier porque muchas veces como que pensamos que las ciencias sociales y las humanidades, que en este caso puede ser la lingüística, la literatura, no tienen nada que ver con las ciencias experimentales, ¿no? Y no, es todo lo contrario, siguiendo el planteamiento de Lavoisier. Es decir, bueno, pues es imposible disociar el lenguaje de la ciencia o la ciencia del lenguaje. Para poder expresar a cabalidad es necesario, bueno, pues que nosotros, si bien debemos conocer el fenómeno físico, el fenómeno químico, también debemos aprender a estructurar este pensamiento que va a transmitir estas ideas, ¿no? Bien, eh, les comparto este pequeño, unas pequeñas oraciones que vamos a hacer en interacción. Veo que somos más de 50 personas. Entonces, si gustan participar, bueno, pues adelante, pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Y bueno, vamos iniciando con los tornillos, es decir, con estas pequeñas sutilezas de la lengua que muchas veces podrían parecer que no tienen importancia en la transmisión del mensaje, pero que a la postre impiden que el mensaje se comprenda, ¿no? Entonces vamos ahorita de tornillos y hacia el final vamos a llegar a el argumento. Bien, aquí tengo una oración que dice, el algoritmo analiza los datos y optimiza el rendimiento del sistema. A ver, un voluntario, una voluntaria que nos quiera decir qué identifica que tiene esta oración. Algún errorcillo que por ahí le note. Sí, a simple vista, lo que me puedo dar cuenta es que analiza va con Z. Exacto, ¿no? Analiza va con Z, ¿no? Entonces, bueno, pues en general esta oración está mal. Y como bien nos comparte el compañero, hay errores. En este caso son errores de tipo ortográficos y, ojo, porque también hay errores de acentuación. Aquí la respuesta. El algoritmo analiza los datos y optimiza el rendimiento del sistema. Ahí esa coma tampoco va. ¿Por qué no va la coma? Porque esto es algo muy importante que espero que se lleven de esta charla taller, que entre el sujeto y el verbo nunca se pone una coma. Es de los grandes errores que existen en el habla, más bien en el dominio de la lengua escrita. Es decir, si yo digo el conejo, coma, corre,
Eso es un error, de los más grandes que hay, ¿no? Se puede pasar un acento, se puede pasar quizá una coma, pero que pongan esa coma entre el sujeto y el verbo, no. Entonces, bueno, pues ahí ya les di un tip para que lo anoten, que entre el sujeto y el verbo nunca va a coma, siempre va directo, ¿no? En este caso, el algoritmo analiza. El algoritmo analiza los datos y optimiza el rendimiento del sistema, esa es la oración correcta. La siguiente, ¿quién la quiere leer también? A ver, habíamos dicho que Martín, si puedes, si la puedes leer o si no nos dices. Dice, la tubería se rompió debido a la presión alta. ¿Tú qué consideras? ¿Que está bien o que está mal esta oración? Considero que... Nada más tengo duda en los acentos. Ajá. No sé si alguno está mal, por ejemplo, en rompió. Ok, ¿tú qué consideras? ¿Que está bien o que está mal? Pues considero que está mal. Ok, aquí estamos para aprender, ¿eh? No tengan miedo a expresar lo que ustedes piensen. Bueno, pues esta oración está bien, es correcta, ¿no? Los acentos están muy bien ubicados porque, bueno, aquí les pongo el ejemplo de cómo no estaría bien. Ese es un ejemplo de cómo no estaría bien que empecemos por la razón, debido a la presión alta, en la tubería se rompió. Aquí, por ejemplo, sí hay error en la sintaxis y también en la acentuación porque rompió es pasado. Entonces, como vemos en la primera, sí debe de ir tilde en la O. Por ejemplo, rompió, lleva acento en la O, comió, llegó, lleva acento en la O porque es pasado. En la que está mal, debido a la presión alta en la tubería, se rompió. Eso, bueno, ahí hay un error porque de sintaxis, en primer lugar, por el orden en cómo está construida la oración, y en segundo, por el acento. En este caso, debe llevar acento porque es un pasado. Muchas gracias. Tenemos esta otra siguiente. ¿Quién quiere leerla y decirnos si está bien o si está mal? A ver, tenemos a Leonardo. Adelante, Leonardo. Se diseñó el puente para peatones de concreto. De acuerdo, muchísimas gracias. Y Leonardo, ¿consideras que es una oración correcta o incorrecta? Yo me parece que le hace falta en peatones un acento, ¿no? Ok, muchas gracias. A ver, entonces nos dice Leonardo que él considera que les falta un acento. Peatón en singular sí lleva acento, el peatón, si no diría el peatón, ¿no? Entonces, en singular sí lleva acento, el peatón, y en plural no lleva acento, los peatones, ¿no? Porque si le ponemos acento diría los peatones, ¿no? Y decimos, en realidad decimos peatones, no peatones, ¿no? Bien, esta oración es incorrecta, no por el acento, sino por una cuestión importante que se llama anfibología. ¿Qué es la anfibología? Bueno, pues que no se entiende si el puente fue de concreto o si los peatones son de concreto, ¿no? Vuelvan a leer esta oración y se van a dar cuenta que no se entiende qué es de concreto. Dice, se diseñó un puente para peatones de concreto. Entonces, bueno, la lógica nos dice que pues un puente es de concreto, pero la oración así como está nos dice que el peatón es de concreto. Se diseñó un puente para peatones de concreto, ¿no? Ese es el error, que hay una ambigüedad, hay una anfibología, no está clara a qué se refiere, ¿no? Y aquí está la respuesta correcta. Se diseñó un puente de concreto para peatones. ¿Mm? Bien, una primera conclusión de esta diapositiva. ¿Qué sucede? Los errores, cuando estamos redactando, pueden darse a nivel de acentuación, como ya vimos, a nivel de ortografía y a nivel de sintaxis y también de sentido. Es importante considerar todos estos elementos que, como yo les decía al principio, son tornillos, pero que si no logramos darle esa vuelta de tuerca, pues se nos va a caer todo, ¿no? Lo que estamos diciendo no va a tener esa organización y esa claridad de lo que queremos transmitir como mensaje. De ahí la importancia de cuidar acentos, de cuidar sintaxis, de cuidar la sintaxis, como les decía, es el orden de los elementos. Ustedes que pertenecen a las ciencias exactas y a la ingeniería, bueno, pues esto del orden y de un elemento A, después un elemento B, es muy claro, ¿no? En español tenemos 3 elementos clave: sujeto, verbo y complemento. Esa es la estructura básica de cómo hablamos. Y entonces se recuerdan su formación
de bachillerato pueden recordar, o de secundario, de primaria, frases muy sencillas como Anita lava la tina, ¿no? Esa es la estructura básica que se recomienda para redactar, porque es muy sencilla y es muy clara, ¿no? Bien, en esta otra segunda ronda tenemos aquí igualmente algunos ejemplos que, bueno, si alguien quiere leer el ejemplo que tengo en pantalla, puede levantar su mano. ¿Algún voluntario? Sí, adelante, Martín. Dice, los datos del experimento fue analizado con un software especializado y considero que, bueno, analizado y especializado deberían de llevar Z. Analizado y especializado. De acuerdo, entonces, esta oración es incorrecta, exactamente, ¿no? Y es incorrecta porque, como nos comenta el compañero Martín, hay errores ortográficos a nivel de las zetas y tendría que ser los datos del experimento fueron analizados con un software especializado que es con Z. Bien, aquí es importante señalar un error que es muy común, que se llama el sentido ad sensum. ¿Qué quiere decir esto del sentido ad sensum? Pues muy fácilmente es que eh, eh, si se dan cuenta, tenemos en la primera dice, los datos del experimento fue analizado. Ahí como que está como raro. ¿Y por qué está como raro? Porque el verbo, o más bien el participio analizado, tendría que ser analizados, porque el sujeto es los datos. Si nosotros quitamos del experimento, sería, y lo leemos en la primera oración, diría, los datos fue analizado. Entonces ahí estamos identificando ese error. Del experimento, ese no es el sujeto. El sujeto es únicamente, como ya les decía, los datos. En este caso, Anita lava la tina, Anita es el sujeto, ¿no? Y en la segunda oración es correcto porque está acorde el sujeto con el adjetivo, en este caso que es un participio. Los datos del experimento fueron analizados con un software especializado. Ese es otro error. Es muy común este tipo de errores porque regularmente se hace la concordancia no entre el sujeto, sino en el complemento del sujeto. El experimento es un complemento, pero nuestro núcleo es los datos. Entonces, bueno, esta es la respuesta correcta. Y tenemos otra que dice, este material es resistente a la temperatura y la presión elevada. ¿Alguien que nos quiera decir si considera que está bien o que está mal esta oración? A ver, tenemos a Luis Gustavo. Adelante, Luis. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Yo considero que, bueno, dice, este material es resistente a la temperatura y la presión elevada. Yo considero que debería decir, este material es resistente a la temperatura y a la presión elevada. Es correcto, así es. Pero ojo porque, como yo les acabo de comentar, hay una coma entre el sujeto y el verbo. Entonces, eso no puede ser posible. No podemos tener en español este material, coma, es resistente. Eso no. Este material es resistente a la temperatura y, como tú bien lo observaste, a la presión alta. ¿Por qué? Porque las preposiciones cumplen una función distributiva. Exactamente, porque si no en la primera como que nos da a entender que la presión elevada pertenece a otra idea, porque es el núcleo de otra oración. En cambio, cuando le ponemos la preposición que tú muy bien identificaste, ya le estamos vinculando a nuestra oración principal, que es este material es resistente a la temperatura y a la presión alta. Entonces, muy bien, esa es la respuesta correcta. Bien, la segunda, perdón, la tercera, ¿quién quisiera leerla? Identificar algo que no le parezca tan lógico. Tenemos a ver, a Martín y después Luis Gustavo. Adelante, Martín. Dice, se midieron las variables presión, temperatura, resistencia y voltaje. Ujú. Siento que le Y, hacen falta. ajá. Bueno, por ejemplo, en voltaje estaría mal con la G, debería de llevar J y siento que le hacen falta comas porque como son varios elementos como que no da la idea precisa. Exactamente, ¿no? Es una oración incorrecta y que la respuesta
se midieron las variables, 2 puntos, porque vamos a enunciar una serie de elementos. Se midieron las variables presión, ojo con la ortografía de presión, temperatura, resistencia y voltaje. Es muy común muchas veces tener como en inglés hay algunas palabras que son casi similares al español. Bueno, pues muchas veces podemos estar contaminados de las palabras de inglés y traerlas al español. Es como, por ejemplo, en inglés, Brasil se escribe con Z, en español lo escribimos con S. Entonces es muy común que cuando aprendemos lenguas, confundamos la escritura de otra lengua y la escribamos con la grafía de la otra lengua, en este caso del inglés. Entonces es muy común, por ejemplo, escribir voltaje para ustedes que se dedican a campos de la tecnología, que vean vocabulario en inglés y que, bueno, pues se nos quede y después lo pongamos en español, pero en español voltaje es con J, en inglés es con G. Bien, esta es la respuesta correcta y esta es la parte de los tornillos. Entonces aquí es importante que ustedes observen cómo una simple coma, 2 puntos, una preposición hace que nuestro mensaje no quede tan claro, ¿no? Entonces es lo que quiero resaltar, ¿no? Bien, esto es algo muy sencillo que únicamente de manera ilustrativa, el lector y el documento, ¿no? Características del lector. Antes de leer el texto, aquí les presento, Racker en el 59 distingue 5 niveles de lectores en la ingeniería, situados en una escala progresiva de menor a mayor calificación. De menor a mayor calificación. En primer lugar tenemos el operario no técnico, después tenemos al técnico, después tenemos al técnico avanzado, en cuarto lugar tenemos al ingeniero, a la ingeniera y en quinto lugar al científico. Como ustedes pueden darse cuenta, su licenciatura, bueno, hasta el momento, se encuentran entre el técnico avanzado y el científico. Es decir, ustedes deben tener esa capacidad de escribir, pero también de argumentar con datos científicos, no nada más empíricos. Eso es algo importante, ¿no? Eso es lo que a ustedes les da este carácter de ingenieros, ¿no? Es decir, ¿qué les distingue frente a un operario no técnico? Pues que el operario técnico nada más les va a decir, por ejemplo, no, pues es que de la máquina, pues ya no arrancó la cadena, ¿no? Pero ustedes como ingenieros tienen que saber, pues, qué fue eso, o sea, qué significa no arrancó y cuál es la implicación física, química de por qué no arrancó, por ejemplo, ¿no? Y tienen que justificar ustedes, como lo hace el científico, como se hace en la disciplina, bueno, pues cómo se argumenta, bueno, pues con cifras, con ecuaciones, con análisis, con experimentos, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Entonces, por eso es que lo puse aquí. Y aquí, como les decía, únicamente de manera ilustrativa, cuáles son las características de quien nos lee, de quien lee nuestros textos, ¿no? Bueno, cuando nosotros empezamos a redactar, siempre hay que preguntarnos la persona que me va a leer, como aquí en el número 1 se menciona, ¿por qué lee? ¿No? ¿Qué datos busca? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo usará? ¿Qué le interesa? ¿Qué leerá primero? ¿No? Esto es importante como un punto de partida, sobre todo si ustedes están ahora en su momento de escritura de su tesis o de su tesina o de su bitácora si están en alguna disciplina de la química, su reporte de experimentación. Esto es importante porque si ustedes piensan quién me va a leer, en función de eso es que uno comienza a redactar. ¿No? Es como cuando ustedes le mandan un mensaje, un WhatsApp a su profe que quizá no van a llegar. Bueno, ustedes piensan de antemano que es un WhatsApp para el profe. Entonces, como es un WhatsApp para el profe, pues vamos a utilizar un lenguaje, pues no tan, un lenguaje neutro, ¿no? Quizás sin emojis, quizás sin stickers, etcétera. Y cuando le mandamos un WhatsApp a nuestro hermano o a nuestra hermana, quizá le mandamos en lugar de un mensaje escrito una nota de voz, ¿no? Eso ya es pensar en la persona que me va a escuchar, en este caso, en la persona que me va a leer. Entonces, siempre hay que pensar en eso, ¿no? Si yo estoy redactando mi tesis o mi tesina o mi reporte, mi bitácora, tengo que pensar quién es la persona que me va a leer. Me va a leer quizá mi asesor, mi asesora, y además bueno, mi tesis va a estar en un repositorio y bueno, tengo que redactar lo más claro posible, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ahora, conocimientos. ¿Qué información previa tiene? ¿Qué teorías, qué conceptos y qué autores conoce? ¿Qué terminología domina?
Eso es importante también, que es la sección de la justificación, ¿no? ¿Cómo voy a justificar yo mi argumento? Que hacia allá vamos. La tercera es habilidades de procesamiento, ¿no? En este caso, la persona que me va a leer entiende, por ejemplo, el inglés. Si lo entiende, puedo poner anglicismos o lo tengo que traducir al español o lo puedo decir como se dice de manera coloquial en la industria o en el campo o en el ramo, ¿no? Entiende fórmulas lógicas, matemáticas, químicas, por ejemplo. Si ustedes van a hacer un análisis de termodinámica, entonces mi lector, evidentemente que será un ingeniero o una ingeniera, pues me va a pedir que ponga ecuaciones o análisis de termodinámica o de mecánica de materiales y voy a poner ahí mi diagrama, voy a poner ahí mi ecuación que justifique. Y eso lo hago pues porque mi interlocutor es una persona que se desenvuelve dentro del campo. Esto es justamente para pensar cómo es que, qué elementos tengo que incorporar y qué elementos no voy a incorporar. Ahora, condiciones de lectura, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene para leer? ¿Dónde leerá? ¿Estará cómodo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué manías tiene? Bueno, esto de las manías pues, lo podemos omitir, pero sí es importante este tipo de preguntas porque muchas veces cuando escribimos una tesis o una tesina, queremos meter todo, ¿no? Como desde la historia, desde que Aristóteles habló de la polea, ¿no? Pero pues para una tesis hablar desde Aristóteles y la polea pues es mucho porque además yo estoy haciendo otra cosa de mecánica y eso nada tiene que ver, ¿no? Entonces es importante que también determinemos alcances de nuestros proyectos, alcances de nuestros textos que estamos escribiendo para que, bueno, pues tengan un orden lógico, ¿no? Eso es lo importante de los textos, que sean lógicos. No podemos hablar desde Aristóteles y mi problema de mecánica es más del siglo, por ejemplo, el siglo XXI, ¿no? Entonces es importante sí es importante que conozcamos la historia, el antecedente, los orígenes, pero para una tesis, bueno, hay que hacer secciones, hay que escuchar a nuestro asesor, a nuestra asesora para tomar las mejores decisiones metodológicas y en consecuencia tener un documento autosostenible, ¿no? Bien, aquí les presento este documento que es un libro. Bueno, es un libro que ahora, afortunadamente, la Real Academia Española ya tiene su el propio libro, lo tienen en versión digital. Entonces, si ustedes escanean el código QR, los va a redireccionar a la página de la Real Academia, en donde van a encontrar la nueva gramática de la lengua española. Esta nueva gramática de la lengua española, bueno, pues está muy bien organizada, ¿no? Te dice cómo utilizar el punto y la coma, los dos puntos, los apóstrofos, perdón, los acentos, palabras llanas, graves, agudas, los corchetes, los paréntesis, etcétera. Y además de eso tiene cuestiones como qué es el subjuntivo, qué es el indicativo, ejemplos, conjugaciones, utilización por ejemplo, doble L e Y, cuando se utiliza C, cuando se utiliza S, cuando se utiliza Z, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes conozcan estos materiales que están disponibles. El link los va a llevar directamente a la página de la Real Academia y ahí ustedes pueden consultar de manera legal los documentos, ¿no? Que en este caso es la página con las explicaciones y los ejemplos. Entonces, bueno, se los pongo de referencia. Igualmente, aquí, esta es una tablita únicamente de manera ilustrativa, si gustan tomar una captura de pantalla. Igualmente, se va a quedar grabada la sesión. Aquí yo les puse una tabla muy sintética de todos los signos de puntuación que tenemos en español. Punto, coma, dos puntos, signo de interrogación, signo de exclamación, puntos suspensivos, paréntesis, corchetes, comillas, guión, raya, ¿no? En este caso, bueno, y también les pongo el ejemplo, o más bien el uso. Por ejemplo, un signo de puntuación que regularmente cuesta mucho trabajo es el punto y la coma. El punto no hay mayor problema, la coma tampoco hay mucho problema, únicamente sí cuidar que no pongamos coma entre el sujeto y el verbo. Eso es una terrible X, ¿no? Pero el punto y la coma es el que más cuesta, el signo de puntuación que más trabajo cuesta. Creo que podríamos articular otro taller específicamente, otra charla de formación de competencias, específicamente de signos, ¿no? Porque es importante que los conozcan. Sin embargo, bueno, ahora como únicamente para que les quede de referencia, bueno, pues aquí está esta tabla. Igualmente, pues repasar el punto y la coma, que es el que más cuesta, y bueno, nunca está de más darle una leída a los otros signos, ¿no? Que por ejemplo, aquí se lo subrayé, en español, los signos tanto de interrogación como de exclamación
abren y cierran. Estamos acostumbrados, pues por comodidad o por rapidez, únicamente poner el signo de interrogación que cierra. Lo mismo para la exclamación, pero en español la norma nos dice que se pone el que abre y la oración y después el que cierra, ¿no? Entonces tenemos los dos. Bien. Ahora, aquí les traigo un ejemplo ya más articulado, ya no nada más oraciones aisladas, en donde vamos a observar que hay algunos aspectos problemáticos. Ujú. Entonces, a ver, ¿quién quisiera leer este párrafo? Tenemos a Luis Gustavo. Adelante, Luis Gustavo. Creo que no te escuchamos. ¿No me escuchas? Ahora creo que sí, con un poco con interferencia, pero adelante. Sí, dice. No, creo que no te estamos escuchando. ¿Alguien más? A ver, tengo otro ejemplo, igual tu conexión a internet puede estar intermitente, pero tengo otro ejemplo, si gustas puedes leer el siguiente. A ver, alguien que guste leer el párrafo. A ver, quizá Martín, que había participado. Martín, a ver, tenemos a Cris Silva. Adelante, Cris. El sistema de refrigeración en los motores de combustión interna es importante porque si no se calientan demasiado y pueden fallar. Además, el líquido refrigerante se cambia seguido porque se contamina y eso hace que no funcione bien, aunque a veces algunos motores usan el aire en vez del líquido, pero no siempre es eficiente y por eso los autos modernos ya casi no lo usan. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, pues tenemos aquí un párrafo que, como lo pudimos escuchar, causaba duda, ¿no? Porque hay algunos elementos que o faltan o también acentos de más. ¿Mm? Este es un ejemplo, digamos, bastante exagerado. Yo sé que en la vida real tenemos menos errores ortográficos, sin embargo, bueno, vámonos a los extremos. No pensemos en quien de plano sí dice, bueno, a mí me cuesta mucho redactar e incluso poner acentos, entonces ese es un caso contrafactual, ¿no? Es un hipotético de alguien, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo? A ver, aquí, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que nos está diciendo la persona que escribió esto? En la parte final dice, pero no siempre es eficiente. ¿A qué se refiere? Porque dice, algunos motores usan el aire en vez del líquido, pero no siempre es eficiente. ¿Qué no siempre es eficiente? ¿Sería el sistema de refrigeración? Ok. Ujú. Algo más que te cause de este párrafo que tú digas, como que está como raro, como que no se entiende. Por ejemplo, la ortografía tal vez en combustión debería de llevar M. Exactamente, ¿no? Dice, ay, no, como aquí tendrá que llevar M porque es combustión, ¿no? Sí, es un párrafo, sí, traído a propósito porque para que muestre un problema y ahora lo vamos a analizar, pero en su conjunto lo vamos a analizar ya no por oraciones. Y en su conjunto, ¿qué pasa? Bueno, pues si se dan cuenta, es un gran párrafo y desde que inicia hasta que termina no hay otro signo de puntuación. O sea, no hay, bueno, excepto la coma de interno, ¿no? Pero fuera de eso, no hay otro signo de puntuación, ¿no? Y ojo, ¿dónde está esa coma? ¿No? Si vemos, está entre un largo sujeto y el verbo. Entonces, bueno, pues ahí no podría estar esa coma. Sí, el licenciado Alejandro Montaño levantó la mano adelante. Están comentando en el chat las comas, separación de las frases o ideas. Gracias, exactamente, ¿no? El problema, como ya lo vimos, está, y como lo comentó el compañero, está a nivel de la ortografía, a nivel de las comas y algo importante, las ideas, que hacia allá es donde vamos, ¿no? Eh,
aquí es parte importante, estructura de un argumento, que es lo que vamos a aprender. ¿Cómo vamos a argumentar? Bueno, pues un argumento se conforma de 3 elementos importantes: una premisa, una evidencia y una conclusión, ¿no? Esto es casi, vamos a decirlo así, esto es una regla a cumplir a rajatabla, ¿no? Es como si yo les dijera que, bueno, pues como ustedes saben, un triángulo rectángulo pues tiene un ángulo de 90 grados, lo mismo. O sea, no podemos decir que un ángulo es recto si tiene un ángulo de 45 grados, ¿no? Es similar, ¿no? Un argumento se construye de una premisa, una evidencia y una conclusión. Va a sonar como ya de entrada nos dicen premisa y ya nos estamos pensando que es algo súper complicado, ¿no? Pero no, la premisa, ¿qué es una premisa? Bueno, pues una premisa es una afirmación, una simple y sencilla afirmación. ¿Como cuál? ¿No? Pues como por ejemplo, el sol calienta la tierra, ¿no? Estamos afirmando algo o incluso negando algo, ¿no? En este caso era una proposición. Entonces, una premisa es esta primera parte de nuestro pensamiento, como por ejemplo, ¿cuál? Pues algo muy sencillo como el sistema de calefacción se calentó, o el sistema de calefacción, o más bien el sistema de refrigeración se calienta. Esa es una premisa. ¿Por qué? Porque estamos afirmando algo o porque estamos planteando algo. Muchas veces a nivel de cuando estamos redactando, nos quedamos a nivel de únicamente premisas. No decimos por qué, o no decimos quién lo dice, o no contrastamos nuestra premisa o nuestra afirmación contra una evidencia. Eso es un error muy frecuente, pero bueno, ahora lo vamos a discutir. Entonces, una premisa es una afirmación o proposición que sirve como base para un argumento. Puede ser un hecho, puede ser una hipótesis o una idea general que se quiere demostrar. Aquí un pequeño ejemplo. Los materiales con alta conductividad térmica disipan mejor el calor. Eso es una premisa. ¿Por qué? Porque yo únicamente estoy proponiendo algo, pero hasta este momento no estoy diciendo con base en qué, ni quién lo dijo, ni qué estudio refleja, ni si hay un experimento que comprueba que ABC. Únicamente estoy diciendo esto. Los materiales con alta conductividad térmica disipan mejor el calor. Esa es la parte desde la cual vamos a partir, la premisa. Posteriormente sigue la evidencia. ¿La evidencia qué es? Es el respaldo o prueba que sustenta la premisa. Puede incluir datos numéricos, experimentos, estudios científicos o ejemplos concretos. Esa es la evidencia, más bien la evidencia va a ser el elemento que le dé soporte a nuestra premisa, porque si no, va a pasar a ser una falacia, va a pasar a ser algo que aparentemente resulta cierto, pero que no necesariamente es cierto porque le falta la evidencia. Ahora, ¿qué ejemplo les propongo? El cobre tiene una conductividad térmica de 401 watts, mientras que el aluminio tiene 237, según el Handbook of Chemistry and Physics, ¿no? A ver, aquí tengo mi premisa. El cobre tiene una conductividad térmica de tanto, mientras que el aluminio de tanto. ¿Y cuál es mi evidencia? Pues mi evidencia es según el Handbook of Chemistry and Physics. Esa es mi evidencia. Y yo de ahí voy a partir para decir y para desarrollar mi argumento. Por ejemplo, yo puedo decir esto mismo que estoy leyendo: el cobre tiene una conductividad térmica de 401, mientras que el aluminio tiene 237, según el Handbook of Chemistry and Physics. Sin embargo, en el experimento realizado en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la UMX, encontramos que, y pum, ahí pongo yo lo que encontré. Ahí yo estoy argumentando. Eso es un argumento sólido. No estoy diciendo nada más que yo observé algo y que no lo estoy contextualizando. Recuerden, la comunidad científica se basa siempre en la evidencia y contextualizando lo que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros el conocimiento avanza cuando se contrasta contra lo que ya se ha dicho o contra lo que ya se ha hecho. Esa es una forma también de filosofía de la ciencia un poco falsa, se llama el falsacionismo. Uno avanza en la ciencia cuando se refuta lo que ya previamente se ha dicho, ¿no? Entonces, es un poco de lógica, pero tiene su sentido y su vinculación con la argumentación. Ahora, la conclusión. La conclusión es el resultado lógico que se obtiene a partir de la premisa y la evidencia.
responde a la pregunta que se puede afirmar con base en los datos presentados, ¿no? Eso es muy importante. Aquí tenemos, este es un ejemplo nada más de la conclusión que dice, por lo tanto, el cobre es más eficiente que el aluminio para disipar calor en sistemas de refrigeración industrial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dijimos que con base en el handbook, tal, entonces, como eso es como en la teoría, bueno, pues en la práctica, si tenemos un sistema de refrigeración, pues conviene más hacerlo de cobre que de aluminio. ¿Por qué? Pues como ya dijimos, pues porque el cobre es más eficiente, pues porque tiene esta característica de que disipa el calor, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una estructura de un argumento. Entonces, tenemos, el argumento es una premisa, tenemos, a ver si los pongo acá, una premisa, una evidencia y una conclusión, ¿no? Ahora, de nueva cuenta, les presento el ejemplo que previamente leímos con los errores que tiene, ¿no? Aquí el error que tiene, bueno, pues a nivel ortográfico y de acentuación está en rojo, ¿no? El sistema de refrigeración en los motores de combustión, que aparte le hace falta el acento, ¿no? Ahí tenemos dos errores. Interna, ahí no le subrayé la coma, pero bueno, pues la coma ahí está fatal porque no va coma entre el sujeto ni el verbo, ¿no? Es importante porque ahí es junto, porque, ¿no? Si no va separado, si no se calientan demasiado y pueden fallar. Además, él es, en este caso, es un pronombre. Ahí está haciendo referencia a alguien, ¿no? Específicamente a un sujeto masculino. El líquido, ahí no tendría que llevar acento porque es un determinante, el líquido, ¿no? Que es diferente decir el líquido a él comió, que en este caso él está reemplazando a una persona. Entonces, bueno, ahí por eso es el error. Refrigerante, efectivamente, pues el error es que es con G y no con J. Se cambia seguido porque, igual, lo mismo que el anterior es junto, porque C no tendría que llevar el acento, se contamina y eso hace que no funcione, es presente, es no funcione bien, aunque A, y este A sí lo he visto muy recurrente, esta es una interjección A, así como la tenemos escrita, pero cuando es el verbo haber, cuando funciona un, como un elemento que permite construir otros verbos, pues no se escribe así. La H va al principio, ¿no? Has ido. En este caso está mal porque no tendrá que llevar la H, ¿no? Es a veces. Algunos motores usan el aire en vez, tendrá que ir con Z, del líquido, pero no siempre es eficiente. Ahí la ortografía tendrá que ser con C y por eso los autos modernos ya casi no lo usan. Bien, este es el ejemplo ya analizado y ahora esta es la propuesta ya rehecha de este mismo párrafo, pero con la estructura que dijimos que es premisa, evidencia y conclusiones. Tenemos ¿no? El sistema de refrigeración en los motores, déjenme muevo de aquí que me estorba, ahí está. El sistema de refrigeración en los motores de combustión interna es fundamental, pues evita el sobrecalentamiento y posibles fallas. Hasta ahí, ¿por qué creen que yo subrayé que más bien las letras están de ese color? ¿Qué nos está indicando? De nuestra estructura del argumento, esta primera parte, ¿qué sería? Será nuestra evidencia, que sería nuestra premisa. El sistema de refrigeración, perdón, adelante, Luis Gustavo. Sí, es lo que queremos demostrar, ¿no? ¿La cual, perdón? Es la premisa, ¿no? Es la premisa, exactamente. El sistema de refrigeración de los motores de combustión interna es fundamental, pues evita el sobrecalentamiento y posibles fallas, ¿no? Esa es nuestra premisa. Desde ahí vamos a partir. Y después tenemos la evidencia. El líquido refrigerante debe cambiarse con regularidad, pues con el tiempo, déjenme mover esto de aquí, con el tiempo se contamina y pierde eficacia. Aunque algunos motores utilizan aire en lugar de líquido, este método no siempre es eficiente.
por lo que los automóviles modernos han dejado de emplearlo, ¿no? Si vemos en este ejemplo del párrafo, las ideas están organizadas, tenemos una puntuación, claramente vemos ideas separadas por puntos y seguidos. Por ejemplo, tenemos el sistema, después tenemos el líquido, después tenemos, aunque algunos motores utilizan aire en lugar de líquido, este método no siempre es eficiente, ¿no? Es decir, si al principio tenemos un gran reto porque, por un lado, la ortografía, la puntuación y la acentuación, y adicionalmente cómo estaban organizadas las ideas y que no había claridad, ¿no? Entonces, esto es importante porque de esta manera estamos transmitiendo de manera coherente nuestros hallazgos de la investigación o de nuestro experimento, de nuestra tesis, tesina o de nuestro artículo que estamos escribiendo para titularnos. Bien, ahora aquí finalmente les propongo, quizá no nos dé tiempo, ¿no? Pero este párrafo está bien a nivel ortográfico, únicamente es para identificar cuál es la premisa, cuál es la evidencia y cuál es la conclusión. ¿Alguien gusta leerlo? A ver, tenemos a Cris Silva, adelante. Los circuitos eléctricos, los fusibles, son esenciales en la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Cuando la corriente excede el límite permitido, el filamento del fusible se funde, interrumpiendo el flujo eléctrico y evitando daños en el sistema. Aunque los interruptores automáticos cumplen con una función similar y pueden restablecerse sin necesidad de reemplazo, su costo y complejidad de instalación son mayores. Por ello, en aplicaciones de bajo costo y circuitos sencillos, los fusibles siguen siendo la opción más utilizada. Muchísimas gracias, Cris. En este caso, ¿en dónde podemos identificar la premisa? ¿Cuál es con lo primero que está arrancando? ¿Con qué idea fundamental arranca este párrafo? Recuerden que la premisa es la base. En este caso, la base es el tema. ¿Los fusibles son esenciales en la protección contra sobrecargas y cortocircuitos? Efectivamente, esa es nuestra premisa. ¿Por qué? Porque todo nuestro texto se articula alrededor de los fusibles y describe, ¿no? Los fusibles y su relación que hay con las sobrecargas. Entonces, a ver, déjenme ver si lo puse subrayado. Creo que, a ver, no lo puse subrayado. Pero efectivamente, la premisa es, en los circuitos eléctricos, los fusibles son esenciales en la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Ahí está nuestra premisa porque estamos planteando algo. Todavía no estamos argumentando ni dando la evidencia. La evidencia viene posterior. Es decir, empieza donde dice, un segundo que tengo aquí esta cosa que se me pone del Teams. Cuando la corriente excede el límite permitido, el filamento del fusible se funde, interrumpiendo el flujo eléctrico y evitando daños en el sistema. Aunque los interruptores automáticos cumplen una función similar y pueden restablecerse sin necesidad de reemplazo, su costo y complejidad de instalación son mayores. Hasta ahí está nuestra evidencia. Está aquí, si bien no tenemos ni ecuaciones ni diagramas, si insertamos un diagrama o una ecuación o que tal artículo menciona tal y tal, eso sería la evidencia que va a sostener nuestra premisa. Y finalmente tenemos la conclusión. Por ello, en aplicaciones de bajo costo y circuitos sencillos, los fusibles siguen siendo la opción más utilizada, ¿no? Entonces, cuando ustedes están redactando su documento de tesis, tesina, informe, bitácora, artículo científico, y su interlocutor o su correctora de estilo, su asesor, su asesora les diga, es que tus argumentos no son sólidos, se está refiriendo a que quizá el planteamiento, en este caso la premisa está bien, pero lo que está fallando es la evidencia. O sea, con base en qué estás diciendo A, B y C, ¿no? O sea, yo puedo decir que en los circuitos eléctricos, los fusibles
no son esenciales, al contrario, ¿no? Y luego, ¿cómo argumento eso? Es decir, ¿con qué evidencia? ¿No? Un artículo, una publicación, un experimento, últimos hallazgos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí puede venir el comentario de que un argumento no es sólido. ¿Por qué? Porque quizá puede ser problemática la evidencia o también puede ser problemática la conclusión. Es decir, que si yo propongo una premisa y después doy una evidencia, pero quizá en el cierre como que algo no está checando, es decir, como que dije A y después dije B y después estoy diciendo Z en lugar de decir C, que sería lo lógico, ¿no? Entonces, cuando un argumento no es sólido, puede ser que haya un fallo en la evidencia o en la conclusión, ¿no? Que no estén alineados o que no haya esa interrelación entre los elementos anteriores. Eso puede ser un posible fallo de la argumentación, ¿no? Bien, este es el libro que utilicé, es un libro que se llama Afilar el lapicero de este investigador español, se llama Daniel Casani, se llama Afilar el lapicero, guía de redacción para profesionales y bueno, yo retomé algunos elementos de este libro, pero bueno, como todo, pues sí pueden conseguirlo para leerlo, porque es un texto más bien académico, pero tiene algunas cuestiones importantes, pero bueno, nunca está de más consultar algunos libros, ¿no? Además del leccionario que les presenté,